La usuaria de TikTok conocida como de la Navy no se dedica a nada paranormal, pero en uno de sus videos resalta algo realmente extraño. Presta mucha atención a la grabación. Ella despierta tras recibir una notificación de la cámara con sensor de movimiento que tiene en la habitación de su hijo pequeño, y en el monitor de bebé se puede ver una extraña figura queriendo atacar la cuna de su hijo. Se puede ver que la figura es totalmente oscura y parece acariciar al bebé. La usuaria comenta que ella se encontraba totalmente sola en la casa con su hijo, por lo que no reconoce a esta figura. Muchos espectadores al ver esto en TikTok especularon que podría tratarse de un Shadow People. Incluso, algunos especulan que podría tratarse de una bruja. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas. El usuario de TikTok conocido como Don Rivas compartió una grabación de una cámara de seguridad que ha impactado a muchos en la plataforma. Atentos. Look, watch. What is that? What is that? And it's just gone, bruh. Look at this shit. It's there, and now it's not. It's there, and now it's not, bruh. What is that? Bruh. What is that? What is that? And then it's just gone. Bruh. What is that? One more time. Bruh. What is that? What is that? Asombrado por lo que está viendo, Don Rivas señala las piernas del cliente que se encuentra en el mostrador. Es casi imperceptible, pero está allí. Muchos espectadores que han logrado ver este video quedaron asombrados por el parentesco que tiene esto a un duende. La figura es extraña, diminuta y parece que tiene un rostro aterrador que hace estremecer a cualquiera que lo vea. Aunque escépticos también piensan que podría tratarse del efecto pareidolia. Pero tú que ves el video, cuéntame qué es lo que ves en los comentarios. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente video fue compartido por Daniel del Mundo en su cuenta de TikTok. Él es un enfermero que hace turnos nocturnos en los hospitales donde trabaja. Es en uno de esos turnos que durante su recorrido presenció algo realmente asombroso y aterrador. Y es cuando saca su teléfono móvil y registra lo siguiente. This door keeps on opening and closing. Like, there's nobody here. I'm not doing the sensor. But it keeps on opening and closing. And I'm alone. I'm alone. Daniel ve con asombro cómo estas puertas pesadas en este pasillo se abren y se cierran por sí solas. Él menciona que en ese pasillo se encontraba totalmente solo, por lo que al ver esto quedó impactado y aterrado. Para muchos que hemos visitado hospitales, hemos visto cómo estas puertas son realmente pesadas, por lo que es inexplicable cómo estas se abren fácilmente y se vuelven a cerrar al poco tiempo de ser abiertas. Aunque algunos quisieron darle alguna explicación a esto,
es casi imposible, ya que en estos pasillos de hospital no circula aire. Y como dije antes, estas puertas son realmente pesadas. ¿Crees entonces tú que esto se trate de un evento paranormal o es algo más? Quisiera saber tu opinión en los comentarios. En este puesto te voy a mostrar 2 evidencias realmente extrañas captadas en cámara. La primera de ellas fue compartida en la cuenta de Instagram de Chayo04. En esta podemos ver una grabación de una cámara de seguridad, donde capta algo realmente estremecedor. Se puede ver claramente cómo un par de piernas pasan y recorren todo el camino frente de esta casa. Por si piensas que esto puede tratarse de un error de píxeles de la cámara, pues pocos segundos después, la dueña de la casa sale a inspeccionar, ya que ella vio la anomalía por la cámara. Pero al buscar de qué se trata todo, no halló a nadie en el camino. Más tarde en la cámara, se puede ver claramente cómo una persona camina de un extremo a otro y este sí se ve claramente perfecto en la grabación. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular entonces que podría tratarse de un fantasma real captado en cámara. Aunque para muchos aún sigue siendo inexplicable el hecho de que nadie lo vio en persona, ya que uno de los dueños se encontraba a las afueras de la casa y solo la mujer que vio las cámaras de seguridad pudo verlo a través de ellas. Entonces, mira el video cuantas veces quieras y coméntame qué es lo que piensas tú. El siguiente caso es realmente extraño y fue puesto en un foro en Reddit. En este, se puede ver a una persona que graba a su mascota en la calle, cuando de repente, este se asusta por la presencia de algo que es captado en cámara. Unas piernas sin torso corren desesperadamente a un lado de la calle. La persona que sostiene la cámara corta el video inmediatamente, por lo que no sabemos más nada al respecto. Muchos espectadores que han visto este video han comenzado a especular que puede tratarse de un fallo de la cámara. Aunque si vemos bien, este video es realmente extraño. El comportamiento del conejo, la persona que se percata al grabarlo y que el video termina tan bruscamente, hace que este clip sea realmente extraño y perturbador. Pero sin mucha información, te dejaré a ti ser el juez en la caja de los comentarios. Unos investigadores del Medio Oriente, conocidos en su canal de YouTube como Lord on Mystery, se dedican a visitar lugares abandonados y aparentemente embrujados. Entraron en una de sus más recientes exploraciones a un complejo abandonado en Indonesia. Apenas comenzaron con su investigación, sintieron la presencia de algo siniestro cerca de ellos. Langsung kita lanjut ke ruangan.
Allah. Kita langsung lanjut ke bangunan sini aja pemirsa. Kita langsung lanjut uji nyali. Karena kita udah 2 bangunan kita explore dan kini sudah saatnya uji nyali. Baik, yuk ikuti saya. Allah. Gerak dengan sendirinya. Tadinya botol ini ada di atasnya nih pemirsa. Al estar realizando la investigación, la cámara captó la presencia de algo extraño. Poco después, vemos como una botella de agua que se encontraba dentro de la habitación cae al suelo por sí sola. Pero más adelante esa noche, la cámara lograría captar algo realmente estremecedor. Allah, terdengar dari suara sini pemirsa. Allah, dingin sekali sini pemirsa. Terasa dingin sekali. Allah. Sini seperti, bukan seperti ya emang. Ada sarung. Allah, sarung terbengkalai. Suara aneh, langsung suara aneh tadi. Suara aneh. Lo que parece ser una figura aterradora y transparente se dejó ver justo al lado de la puerta donde se encontraba el explorador. Él no se percata de esto al momento, por lo que siguió con la investigación y más adelante ocurriría lo siguiente. Allahumma salli ala Muhammad. Semakin kencang suara yang berkokok. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Seperti letupan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Ya Allah, apa itu? Ya Allah. Ya Allah. Bang. 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 Bang, Bang Adi. Bang Adi. Buruan Bang Adi. Bang, Bang Adi. Bang Adi. Buruan Bang Adi. Allahumma salli ala Muhammad. Bang Adi, bang, buruan bang. Ya Allah, itu gerak lagi bang. Ya Allah, saya pengen tiba pakai sendal tersenyum. Tras escuchar ruidos extraños a los alrededores de la habitación, el investigador comenzó a orar recitando un cántico que hace que las entidades malignas se retiren, pero parece que esto no fue suficiente. Ya Allah, sekelebat hitam dari sana. Ada sosok hitam. Hei, ente nantangin. Sini. Berantem. Allah. Menggema. Allah. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fis samawati wal ardi. Allahumma inni muqarrab. Ya Allah. De un momento a otro, vemos como la puerta detrás del investigador se abre y una fuerza invisible lo arrastra dentro de esta habitación. Muchos espectadores que lograron ver esto en su momento especularon que si hay algo paranormal dentro de este lugar,
por lo que le insisten a los investigadores en no ir más para allá, ya que si bien este investigador fue atacado y salió con algunas lesiones y vivo, en una próxima ocasión quizás no sea así. Cuéntame en los comentarios qué piensas tú al respecto de todo esto. Estaré encantado de leerte. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El siguiente caso fue compartido por un hombre quien trabaja en una funeraria de noche como guardia de seguridad. Mientras realizaba su recorrido nocturno en los depósitos de esta, logró ver algo que le llamó poderosamente la atención. Una sombra que parecía estar acechándolo desde la oscuridad, por lo que decidió tomar su teléfono móvil y comenzar a registrar lo siguiente. Atentos. Miren, raza, estoy acomodando estas tablitas aquí, pero ya tiene rato que se escucha algo allá al fondo. Allí está un maniquí, son una lata, pero es un ruido muy extraño. Mira, ¿sí lo vieron? Ok. Mira, se asoma una sombra, pero se mete. Mira. Ay, hijo de su puta madre. Pero se me enchina la piel. Y es que ya tiene rato. Bueno, como sea, va a quedar. Y es que guachen aquí. No hay flash. No pasa nada. Mira, estas son las estatuas, te digo. Pero se asomaba de ahí. Mira, no hay nadie. Se puede apreciar una sombra extraña al final del depósito. Pero esto no es todo, ya que hay algo más aterrador, y es el hecho que parece ser que esta entidad supo que el guardia lo observó y parece esconderse. Lo que hace realmente escalofriante este clip es el hecho de que cuando el hombre se acerca al lugar donde se encontraba esta sombra, su cámara comenzara a interferir con el ambiente, como si esa presencia estuviera tratando de no ser captada en cámara. Al llegar al fondo de la habitación, el hombre se topa con la sorpresa de que no hay nadie o nada allí. Muchos espectadores al ver este video comenzaron a especular que en las funerarias suelen haber entidades que moran y perturban a las personas que trabajan dentro de estas. Esta evidencia es una muestra más de que es así. Cuéntame, si tú has tenido una experiencia como esta en una funeraria. Abajo los comentarios están abiertos para que cuentes tu experiencia. Estaré encantado de leerla y si tienes material, así también podremos compartirlo en un próximo video. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.